desde el punto de vista de la teoría de la posesión, es que la inscripción es el modo por el cual se realiza la tradición de los bienes muebles. ¿En qué caso vamos a estar hablando de tradición? ¿Cuándo un inmueble tendría que, sería objeto de una tradición? Si alguien me pudiera responder, sería ideal. Cuando se le quiere enajenar, no sé si hacerlo. ¿Ya? Cuando se le quiere enajenar. ¿Y eso evoca algún título en particular? Un título Cuando traslaticio. estamos frente a un título traslaticio de dominio. Ya. Eso es súper importante. Cuando estamos ante un título traslaticio de dominio. ¿Cuál es un título traslaticio de dominio, por ejemplo? La compraventa, la donación. Ya. Exacto. Es cuando yo quiero hacer dueño a otro, con independencia si eso va a ocurrir o no en la práctica. ¿Ya? Lo que importa es que el título sirva para transferir el dominio. Entonces, cuando hay un título traslaticio de dominio, consecuentemente se tiene que realizar la tradición. Ustedes estudiaron la tradición como adquirir, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, bacán. Entonces, ¿cuál es? Esta primera función es que la inscripción como tal es la forma para realizar la tradición, ¿ok? Y esto es súper importante tratándose de los bienes sujetos al régimen registral. Después vamos a abordar el tema de los bienes que no están sujetos al régimen registral, valga la redundancia, pero que igualmente su adquisición pasa por el mismo requisito. Y tiene que ver con algo muy simple. ¿Cuáles son los dos elementos básicos de la posesión? Esto es súper importante que lo tengan siempre presente a la hora de responder las preguntas de la profesora, porque ella siempre busca que a la hora de responder los casos apliquen la teoría general y después vayan degradando hacia lo más específico. ¿Ya? ¿Recuerdan cuáles son los dos requisitos o los dos elementos clave dentro de la posesión? Corpus y animus. Ya. ¿En qué se materializa el animus? En En el actuar como título. señor o dueño y se materializa el título traslaticio. En el O título. constitutivo. Exacto, en el título. Bien. ¿Y el corpus? ¿En qué se materializa? La tenencia material. O bajo la esfera del dominio, como decía La la esfera de profe. control. ¿Sí? Pero ¿cuándo yo adquiero el corpus? De un inmueble. Cuando se realiza la inscripción. Ya. Eso es súper importante, porque ¿qué es lo que va a pasar si yo lo primero que digo es que no hubo la inscripción? Por ejemplo, yo compré una casa a un conocido muy amigo mío, me pasó la casa, me pasó las llaves, llevo 10 años viviendo, pero nunca inscribimos la casa a mi nombre en el registro del conservador de bienes raíces. ¿Se puede decir que yo soy dueño? No. No, sería mero tenedor, probablemente. ¿Y por qué no podría ser poseedor? Porque la inscripción es Porque necesaria para entrar en la posesión. Ya, eso tenganlo súper presente. Que la tradición, en este caso la inscripción, es vital para ser considerado poseedor, sin perjuicio de los casos excepcionales como las inscripciones de papel, que creo que estudiaron con la profesora, ¿no? como que las mencionamos nomás, pero hay una cosa en el apunte súper chica, pero no lo vimos muy en profundidad, en verdad. Ya. Lo que pasa es que, vamos a hacer un alto. Puede ocurrir, y pasa, sobre todo en materia de bienes rurales o muy antiguos, es que no están inscritos. Y hay gente que es dueña de esos inmuebles por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Puede ocurrir que un tercero adquiera el inmueble, no del dueño, sino de otra persona, por ejemplo, un arrendador, como se menciona, o sea, un arrendatario, como se menciona en el apunte, y esta tercera persona que adquiere la inscribe, pero resulta que simplemente la inscribe y nunca ha puesto un pie en la casa. Entonces, ahí lo que ocurre es que se le denomina inscripción de papel. ¿Por qué? Porque no hay un correlato entre el corpus, entre la forma en que se manifiesta el corpus, que es mediante la inscripción, con lo que ocurre en la realidad. Y eso hay que tenerlo súper presente porque la posesión
no es un derecho, es un hecho, ¿ya? Entonces pareciera súper injusto que a aquella persona que es dueño del inmueble, que la arrendó y este arrendatario la, se hace pasar por vendedor y se la entrega a una tercera persona que la inscribe, pareciera que bajo toda la lógica de la teoría de la posesión inscrita, se va a preferir a quien inscribió el inmueble. Entonces ahí se han recurrido a ustedes cuando estudiaron la acción reivindicatoria tienen que haber estudiado la acción reivindicatoria especial, por decirlo así, que aquella en el que este caso, el dueño, no poseedor, no inscrito, realiza una acción reivindicatoria. ¿Lo estudiaron con la profesora? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se llama la acción, perdón? Que no me quedó muy claro. Es una acción reivindicatoria ficta, que es aquella que tiene el poseedor no dueño, pero no inscrito. Ah, sí. Sí. Sí la vimos. Sí la estudiamos. Bacán. Entonces, ahí es donde aplica este tema de las inscripciones de papel. ¿Ya? Pero volvamos a lo que nos enfoca en este caso, que es la teoría de la posesión inscrita. ¿Ya? Entonces dijimos que la inscripción como modo de realizar la tradición, bueno, se manifiesta en el artículo 686, que habla sobre la forma de realizar la tradición, está en el título quinto, si no me equivoco, relativo a la tradición y a las otras formas de realizar la tradición, y señala que se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. De la misma manera, se efectuará la tradición de los usufructos y usos constituyen bienes raíces, habitación o censo y los derechos de hipoteca. ¿Ya? Y también, en el artículo 702, cuando se señala que si el título para esta laticio de dominio es también necesaria la tradición que va a estar reflejada por la inscripción, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está el código, el párrafo 21º del Código Civil, que también es importante que lo lean para que sepan cuál es la mentalidad detrás de la estructura del código relativo a la inscripción de los bienes inmuebles, ¿ya? Pero como primer requisito, este es el más importante, la inscripción es la forma de hacer la tradición y consecuencialmente obtener en la gran mayoría de los casos la calidad de poseedor cuando no opera cuando la tradición no opera como modo de adquirir. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo sé que esto es medio complejo, pero ¿se entiende el argumento? ¿En qué casos la tradición no sería modo de adquirir? En aquellos casos en que el tradente, es decir, quien está enajenando, entre comillas, la cosa, no es dueño. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el efecto que producen los contratos en nuestro país? Yo cuando celebro un contrato me hago dueño. No, crea derechos y obligaciones. Ya, crea derechos y obligaciones. Por eso, si yo no soy dueño, yo no puedo transferir más derechos de los que yo tengo. Y en este caso, si yo no soy dueño, por ejemplo, me robé un caso muy extremo, me robé un teléfono y lo vendo. Se lo vendo, por ejemplo, a Constanza. Y realizamos la tradición, que en ese caso, como es un bien mueble, la tradición se realiza mediante la indicación o la transferencia material de la cosa. ¿Se puede decir que Constanza es dueña de ese teléfono? No. Ya, en ese caso operó la tradición, pero no como un modo de adquirir. ¿Se entiende? Ahí es cuando no opera como modo de adquirir, cuando el tradente no tiene la calidad de dueño. O lo mismo en el caso de la comunidad, cuando lo estudiaron, que para poder enajenar un bien comunitario, no estoy hablando de la cuota, sino el bien comunitario, es necesario de que se enajene de forma consona, es decir, entre todos los comuneros. Por ejemplo, si yo soy dueño de una casa con, no sé, amparo, y resulta que yo vendo el total de la casa, de alguna forma estoy enajenando el 50% de los derechos que corresponden a amparo. Entonces, en ese caso, no va a operar como de adquirir. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, bacán. Ahora, creo que se los deslicé cuando les mencioné el tema de la forma de realizar la tradición. Es que la inscripción es requisito de la posesión.
y va a ser requisito de la posesión cuando estamos hablando de bienes inmuebles, cuando se invoca un título traslaticio de dominio. Porque ¿qué pasa si yo no invoco un título traslaticio de dominio? ¿Cómo se adquiere la posesión? Podría ser por un título constitutivo o también simple apoderamiento, ¿no? Eso es como... Ya, El simple apoderamiento, ¿qué? Como, igual, no sé, como que pienso en simple apoderamiento, pienso en ocupación, ya. pero no sé, no, creo que está mal porque son dos supuestos distintos, entonces no sé si me puede resolver esa duda, por favor. Ya, la ocupación es un modo de adquirir. Es un modo de adquirir. En el chat. Ya. Disculpa, que acabo de ver el chat. María Gabriela, no sé si te quedó claro. Cuando el tratante no tiene calidad de dueño. ¿Aló? Ah, ya. Cuando el tratante no tiene la calidad de dueño y realiza la tradición no opera como modo de adquirir. ¿Por qué? Porque para que opere como modo de adquirir, el tradente, en este caso, por ejemplo, el acreedor, quien vende una casa, tiene que tener la calidad de dueño. Y esto se relaciona con el tema, con el dominio, con las facultades de disposición y cuáles eran los requisitos que debe cumplir una persona para tener la facultad de disposición es precisamente ser dueño, es algo básico. Entonces, si el tradente no es dueño, no va a transferir el dominio. ¿Se entiende ahí? Y en ese caso, la tradición no opera como modo de adquirir. Ahí sí se entiende, María Gabriela. Ya, bacán. Ahora, ¿qué me había hecho la pregunta de la ocupación, perdón? Yo, que está el simple apoderamiento, como cuando se trata de inmueble que no está inscrito, puede ser Ya, simple apoderamiento, título no traslaticio, que sería como, eh, yo pienso ahí en constitutivo, y como la ocupación. título traslaticio de dominio, claro, exacto. Pero me cuesta diferenciar el simple apoderamiento de la ocupación, por ejemplo. Ya. Em, ¿Ustedes estudiaron la ocupación? ¿O se acuerdan algo de No en relevancia? profundidad. Lo vimos como dentro de los modos de adquirir en general y que es un originario y que Ya. opera singular, así nomás. Ya, y se acuerdan cuál era como el supuesto que debe cumplir la cosa para que opere la ocupación como modo de adquirir? Que no tenga dueño, Ya, ¿o no? exacto. No tiene que tener dueño. El ejemplo típico que se da, no sé, si yo me encuentro 10.000 pesos en la calle y los tomo si dice que hay ocupación, por ejemplo. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en la ocupación, para que opere como modo de adquirir, no tiene que tener dueño. ¿Ya? Si yo voy y, por ejemplo, me tomo una casa que está vacía, pero que claramente tiene, yo sé que tiene dueño, imagínense, voy a la casa de mis vecinos que se fueron de vacaciones y me tomo la casa. Yo estoy realizando un acto de simple apoderamiento material, pero ¿está operando el modo de adquirir ocupación? No, No, porque tiene dueño. porque tendría dueño. Y en ese caso, cuando estamos ante un simple apoderamiento, no hay ningún título, no, como que al final me cuesta creer que sin título no haya posesión. Porque en el simple apoderamiento no hay título, po. Pero aún así hay posesión. Sí, pero Me cuesta visualizarlo. es que en ese caso la ocupación opera como un título constitutivo, pero precisamente porque opera como título constitutivo y no como modo de adquirir. ¿Se entiende? Ah, ya entendí. Sí, ya entendí, ya entendí. Ah, Lo ya, ya, mismo ya. que la tradición. Perfecto. Cuando falla algún requisito de los modos de adquirir, para que funcione como modo de adquirir el dominio, generalmente va a funcionar como título constitutivo, o en el caso del título traslaticio va a estar representado por el contrato que realicen las partes. Ahí está como una diferencia importante. ¿Ya? ¿Quedó más claro?
Sí, súper, muchas gracias. Ya, bacán. Ahora, como se lo señalé, si estamos hablando de bienes inmuebles, invocando un título traslaticio de dominio, es decir, aquellos que sirven para transferir el dominio, la tradición es la única forma de adquirirlo. ¿Ok? Y eso se refleja en el artículo 696, que dice los títulos. Este artículo está dentro del título de la tradición. ¿Ok? Por eso dice los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores, es decir, los títulos translaticios de dominio, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho. Con posesión efectiva se refiere, por favor, a la posesión real, concreta, no la posesión efectiva de materia sucesoria. O sea, no sé si la profesora se lo mencionó, pero es distinto, ¿ya? Y mientras la inscripción no se efectúe de la manera en que dicho artículo se ordena, dice, no se dará o transferirá la posesión del derecho mientras la inscripción no se efectúe de la manera en que dicho artículo se ordena. Pero esta disposición no original sino respecto a los títulos que se confieren después del término señalado en el reglamento antedicho. Ahí hay un caso especial, ¿ok? Y el artículo 724 dice que si la cosa es de aquella cuya tradición debe hacerse por inscripción del registro del conservador, es decir, los bienes inmuebles en general, nadie podrá adquirir la posesión de ellas sino por este medio. Es decir, ya llevamos dos funciones importantes y que están muy ligadas. La inscripción como modo de realizar la tradición y consecuencialmente la inscripción como requisito de posesión. En particular, ¿en qué requisito de posesión va ligado? Con el corpus. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Voy muy rápido, a lo mejor. Disculpa, antes de que sigas, tengo una duda. Quizás mis compañeros se rían de mí, no sé. Pero cuando se habla de la inscripción del título, ¿se refiere a la inscripción de la compraventa o a la inscripción de la escritura? Es que, ya, todo esto es un tema muy importante. Generalmente, cuando ustedes vean compraventa, no sé si lo vieran así de forma muy somera, a lo mejor se lo mencionó, la compraventa, por regla general, es un contrato consensual. ¿Se acuerdan de esas categorías de Civil 1, cierto? En atención a la perfeccionamiento de un contrato. Sí. Ya. Entonces, si por ejemplo, Catalina, yo te quiero comprar un teléfono, nos ponemos de acuerdo en el precio y en la cosa, en el teléfono, y se puede decir que ya se formó el consentimiento y nació el contrato de compraventa. ¿Ya? Estamos hablando de un bien mueble, por ende no es necesaria la inscripción. Pero, tratándose de una compraventa de bienes inmuebles, se dice que ese contrato es solemne. En realidad es solemne. ¿Por qué? Porque la forma que exige la ley para entender que se concurren las voluntades a formar el contrato es la escritura, una escritura pública. ¿Ok? Y en ese caso, lo que se va a inscribir en el registro conservatorio va a ser la escritura pública. No sé si ustedes han visto alguna vez o en el taller les mostraron una inscripción. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Lo que se inscribe es un extracto de la escritura. ¿Ya? Porque la escritura propiamente tal pasa al repertorio del archivero judicial. Pero se entiende que técnicamente lo que se inscribe es la escritura. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando se exige la inscripción, se está exigiendo la inscripción de la escritura. ¿Te quedó más claro? Sí, gracias. Vale. Ok. Sigamos, la inscripción como garantía. Esto es muy importante. ¿Ok? Se dice que mientras la inscripción se encuentre vigente y no sea cancelada de conformidad a la ley, la persona sigue siendo poseedor. ¿Ok? Esto está ligado a la forma de perder la posesión en el caso de los bienes inmuebles que están sujetos al régimen de inscripción. ¿Ok? El artículo 728 señala que para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele,
sea por la voluntad de las partes. Por ejemplo, yo le compré a Catalina un inmueble, pero resulta que al final decidimos acudir al mutuo disenso y decidimos dejar sin efecto la compraventa, para lo cual yo le devolví, ella me devolvió el precio y yo debía devolverle la inscripción. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Se cancela, ¿ok? O por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, ¿ok? En ese caso, el ejemplo típico de la compraventa, se va a cumplir, aquí es lo que se obliga a realizar la tradición. Y finalmente por decreto judicial, es decir, por una orden emanada de un tribunal. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente. Esto es súper importante. Esto es súper importante porque aquí es donde surge el problema que yo les expliqué respecto a las inscripciones de papel. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente. ¿Ok? Es decir, quien compra una casa y no la inscribe, el vendedor no por eso pierde la posesión. Bueno, va a ser dueño, suponiendo que es dueño, supongamos que es dueño. No va a perder el dominio, y si no es dueño, no va a perder la posesión precisamente porque no hay una inscripción. ¿Ya? Por eso es súper importante el rol como garantía que cumple la inscripción. Ahora, acá se presenta un caso súper particular. No sé si lo vieron con la profesora, que es del artículo 730. Sí, lo vimos. Ya, bacán. ¿Qué dice? Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro la usurpa dándose por dueño de ella. Es decir, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, ¿qué calidad tiene esa persona respecto a la cosa? Mero tenedor. Mero tenedor. Estamos hablando de un mero tenedor, ¿cierto? La usurpa dándose dueña de ella, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra. Aquí, ¿de quién está hablando? ¿Quién no adquiere la posesión? El mero tenedor. Ya. Ok. Esa es la primera parte del artículo. Dice, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa, ¿el usurpador puede enajenarla? No. ¿Por qué no? Porque no es dueño. Ya, pero supongamos que acá deberíamos entenderlo como que la vende o le impone un gravamen, ya una enajenación en el sentido amplio, ¿ya? A menos que el usurpador enajene a su propio nombre a la cosa. En este caso, la persona a quien se enajena, es decir, el tercero, adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. Oh, ¿les parece si les mando un link y lo seguimos por Google Meet? Es que no me he podido sacar la suscripción más larga. ¿No hay problema? ¿Sí? Vale. Ya. Entonces estábamos en la inscripción como garantía, ¿cierto? Estamos viendo el artículo 730, el caso de el mero tenedor que usurpa la cosa y la enajena, ¿cierto? Vale. Ya. ¿Qué vamos a ver? Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. En este caso, la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. ¿Ya? Acá estamos hablando de un caso excepcional en el que se perdería la posesión de la cosa. Pero acá hay una contraexcepción. Y esto es importante de por qué el artículo 730 también es una manifestación de este principio como garantía. Porque dice, con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito, es decir, que el dueño de la cosa es un poseedor inscrito, se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra sin la competente inscripción. Es decir, que acá hay una contraexcepción a lo que
aparece acá, que a menos que el usurpador enajene sobre el nombre de la cosa, en este caso, la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. Es decir, que si tengo un departamento que está inscrito a mi nombre, lo arriendo y se lo venden a una tercera persona, yo no pierdo la posesión ni la tercera persona la adquiere sin que se inscriba. ¿Ok? Ahí va a haber un problema de inscripción doble, pero yo no voy a perder la posesión. ¿Ok? ¿Se entiende? Una pregunta. Dime. Entonces, como el primer inciso de ese artículo habla como de los muebles y el segundo como de los inmuebles. Ya, muy bien. Exacto. Ah, Y también se dice que este es un caso que podría operar respecto de un tipo de los inmuebles no sujetos al régimen de inscripción. ¿Por qué? Porque cuando no sé si lo estudiaron con la profesora, se dice que respecto de los bienes inmuebles no sujetos al régimen de inscripción, en cuanto a su adquisición, se rigen por las normas de los inmuebles suscritos al régimen de inscripción. Pero en cuanto a la conservación y a la pérdida, se rigen por el estatuto de los muebles. Entonces, de hecho, acá como que habría una reiteración de dicho criterio en el sentido de que, supongamos que soy dueño de una parcela, o eres dueño de una parcela, pero no tienes no lo tienes inscrito a tu nombre. Aquí operaría esta contracepción. ¿Se entendió el ejemplo? ¿O estaba muy confuso? no entendí el ejemplo. Ya, vale. Vamos de nuevo. Acá la norma es clara. Dice, con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito se da por dueño de ella y lo enajena, no se pierde por una parte la posesión, ni se adquiere por otra, sin la competente inscripción. ¿Ya? Ahora, la profesora creo que les comentó que hay casos excepcionales en que los inmuebles no están inscritos. ¿Cierto? Entonces, si un inmueble no está inscrito, ¿cabe dentro de esta hipótesis? ¿De lo que estoy subrayado? No, porque no está inscrito. Ya, entonces si no está inscrito, ¿se da esta consecuencia? No, se aplicaría el inciso No. primero. Exacto. El mero tenedor sí podría cancelarle la... Si enajena, se cancelaría la posesión. El tercero, que inscribe, podría adquirir la posesión y la perdería esta tercera persona. En principio la perdería. ¿Ok? ¿Se entendió ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Avísenme si voy muy rápido o si... Porfa, porque... Sí, esto cuesta un poquito. Dime. ¿Alguien iba a hablar? Tengo una duda, ¿Sí? ¿me escucha? Es que tengo una Sí. duda con la competente inscripción, ¿Ya? porque cuando dijiste que se daba esa doble inscripción, ¿Ya? me cuesta imaginarme cómo sucede eso realmente. Y si se da mucho en la práctica. Mira, no es algo que suceda regularmente, pero puede ocurrir el caso perfectamente en que yo como vendedor vendo un inmueble a dos personas y el mismo día la inscriba. Uno lo inscribe en la mañana y otro en la tarde. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría ahí? Que habrían dos personas inscritas sobre el inmueble. O por ejemplo, también puede ocurrir que haya una doble inscripción cuando, por ejemplo, en un contrato, imaginemos un contrato de compraventa en que se vende un bien raíz, un inmueble, y resulta que ya yo realicé la tradición, hice la inscripción, ningún problema, pero resulta que no me pagaron completamente el precio. Me quedaron debiendo la mitad del precio. Y en ese caso yo pido la rescisión del contrato.
es decir, que vuelva a las partes con un efecto retroactivo, como si nunca se hubiese celebrado el contrato. Yo devuelvo la plata que me pasaron y ellos me tienen que devolver la inscripción. Y eso por sentencia judicial queda así. Pero puede ocurrir que, claro, le inscriban de nuevo a mi nombre, pero no cancelen la inscripción de aquel comprador que había sido dueño, pero que al final hubo un efecto retroactivo y, por no pagarme el precio, volvió a mi propiedad el inmueble. ¿Se entiende un poco el ejemplo? Sí, más o menos. Creo que sí lo entendí. ¿Te acuerdan de la nulidad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdan cuáles eran los efectos de la nulidad? Decir uno. ¿Había que hacer alguna distinción? ¿No? ¿Alguien nos acuerda? Entre si se podía dejar a las partes o no, como al inicio cuando estaban antes de la celebración del contrato. Ya, pero había que hacer una distinción previa. La distinción previa es si se había o no cumplido o había empezado a cumplirse las obligaciones de un contrato. ¿Ya? Imaginemos que con un vicio de nulidad en una compraventa yo consigo que una persona me compre una casa. Que, por ejemplo, yo dije que valía 50 millones, que no tenía ningún problema, pero en verdad tenía serios problemas, no sé, infraestructura, y la casa valía 20 millones, 25 millones de pesos. ¿Ya? Y resulta que realizamos la tradición, yo le entregué la cosa, realicé la tradición, la entrega, y me pagaron el precio. Pero resulta que el caballero se da cuenta que la casa no cumplía con todas las cosas que yo le dije, en verdad actuó de forma dolosa para inducirlo a celebrar el contrato, y él dice, ¿sabes qué? Yo va a tribunales y interpone una acción de nulidad, nulidad relativa por dolo. ¿Ya? Se acoge la acción y se establece la nulidad. En este caso, como ya comenzaron a ejecutarse las obligaciones, opera el efecto retroactivo. ¿Ok? Opera el efecto retroactivo. Entonces, yo tengo que devolverle el dinero y él me devuelve el inmueble. Resulta que el tribunal ordena esto y yo voy a inscribirlo. Lo que voy a inscribir en verdad es la sentencia. Que por sentencia de tal día se ordenó la restitución del inmueble a tal persona. Y se hizo. Pero no se canceló la inscripción de esta segunda persona. Ahí habría una hipótesis, entre comillas, de inscripciones dobles. ¿Ok? Pero no pasan muy seguido, pero pasan. ¿Ya? No les voy a entrar, creo que tengo un caso, pero no les voy a entrar ahora en eso porque no creo que la profesora se los pregunte. Y a lo mejor eso lo van a ver en materia de responsabilidad. ¿Ok? Lo que me interesa es que ahora manejen más o menos relativamente bien la teoría de la posesión. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, ahora me queda más claro, gracias. Vale. Ok. Finalmente el artículo 2505, ¿alguien se acuerda en qué título está? ¿O en qué parte del código al que se refiere? La prescripción. Y la prescripción. Ya. ¿Qué dice? Contra título inscrito, no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces o de derechos reales constituidos en esto, ¿perdón? ¿Sí? Vale. O derechos reales constituidos en esto, sino en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo. ¿Ok? Esto vuelve a reflejar eso, es decir, la prescripción adquisitiva, yo vendo una casa, no soy dueño, se la vendo a otra persona, por ejemplo a Constanza, mientras no se inscriba, ella no se empieza a contar el plazo de prescripción adquisitiva de los bienes raíces. ¿Se acuerdan cuáles eran los plazos, no?
Sí, 5 años si es poseedor, o sea, prescripción adquisitiva ordinaria, Ya. y 10 para prescripción adquisitiva extraordinaria. Y en el caso de los muebles, De los muebles, 2 años 2 posesión años. adquisitiva ordinaria y 10 la extraordinaria. ya, bien. Es importante que manejen eso, porque ahí también hay una distinción en cuanto al poseedor regular o irregular, que lo estudiamos en la ayudantía pasada, ¿se acuerdan? Que igual es importante. Entonces, en base a estas tres normas, se dice que la inscripción cumple un rol de garantía, en el sentido de que yo no voy a dejar de ser poseedor mientras no se inscriba de conformidad a la ley otra inscripción. ¿Se entendió esta función de garantía? ¿Sí? Sí. Ya, bacán. Ok, finalmente, los últimos 4. Vale. Perdón, las últimas 2 funciones. La cuarta es la inscripción como prueba de la posesión, que está en el artículo 924, que está regulada en conjunto a las acciones posesorias. Dice, la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción. Por la inscripción. Y mientras esta subsista, y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla. ¿Ok? Es decir, funciona como prueba la inscripción. ¿Ok? Ahora, volvamos a las inscripciones de papel. Al ejemplo de las inscripciones de papel. Es decir, yo soy dueño, arriendo el inmueble, por ejemplo, un campo o un terreno, a otra persona, y esa otra persona la enajena, se hace pasar por dueño y se la vende a un tercero, pero resulta que esta inscripción no estaba, el inmueble no estaba inscrito, y el tercero lo que hace es inscribirla, pero nunca tuvo esa potestad de hecho sobre el inmueble. La compró nomás. ¿Ok? ¿Esta norma ustedes creen que es justa con aquella persona a la cual le vendieron el terreno? No. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se va a preferir? Que la posesión esté inscrita más que en realidad haya entrado a posesión por actos materiales. Ya. Ahí es donde parte de la jurisprudencia, en estos casos, ha recurrido a esto, miren. Dame un segundo. Ups. Acá. A esto. ¿Ustedes vieron este artículo con la profe? El Lo vimos 925. en el taller. Sí, en taller. Ya. Aquí se acuerda esto, porque esta es otra forma de probar la posesión. Y si se dan cuenta del tenor de la... Bueno, estos son ejemplos, no son como las únicas formas por las cuales se pueden probar una posesión material. En base a este artículo, aquella persona que se vio perjudicada por esta inscripción de papel puede probar que por lo menos es poseedora. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, 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 entiende. ¿Sería el contraargumento a la teoría de la inscripción? ¿Perdón? ¿Sería como un contraargumento al argumento de la teoría de la inscripción como prueba? Pero solamente en los casos de inscripciones de papel. Ya. Eso es súper importante, porque la regla general es siempre que la inscripción funciona como prueba de posesión. ¿Ok? ¿Y de las inscripciones paralelas?
en el caso de las inscripciones paralelas, ¿cuál sería la solución? Ujú. Aún me sigue Mira. como... ¿Cómo? O quizás es una discusión que no se zanja en este curso. ¿Lo vieron con la profe? Es que no les quiero abordar otros temas para no confundirlos, si es que no lo vieron con la profe. Como tal, no. Ya, entonces eso lo van a ver en responsabilidad de Civil 4. Ya prefiero no adelantárselos por ahora para no confundirlos con eso. ¿Ya? Bueno, Sorry. Ya. Esto es súper importante. ¿La inscripción funciona como prueba de dominio? El dominio se hace a través de la prueba diabólica. Ya, ¿cuál sería esa prueba diabólica? Hay que remontar su modo de adquirir originario. ¿Y cuál es el modo adquirir La originario? prescripción adquisitiva. La prescripción. Ya, ¿de cuál que era? No, la de 10 años, la extraordinaria. Ya, eso es importante. La inscripción funciona. A ver, en la práctica, cuando un tribunal, ustedes, no sé, interponen una acción reivindicatoria, ustedes son dueños, el tribunal lo primero que les va a pedir va a ser la inscripción de dominio vigente. ¿Ok? Pero no va a ser el único medio por el cual va a tener que probarlo, sino que, como dijeron bien ustedes, van a tener que regular la prescripción de 10 años. ¿Ok? ¿Y cómo hay alguna figura que permita acudir a esta prescripción de 10 años? Si yo, por ejemplo, soy un poseedor. La accesión de posesiones. Ya. Exacto, la accesión de posesiones. Eso es importante también. Ya. Y finalmente, la inscripción tiene un rol de publicidad, que es la forma de mantener la historia de la propiedad raíz, es decir, saber quién fue dueño, si hay algún problema o algún vicio de nulidad. Por eso es importante el tema de las inscripciones. ¿Ok? ¿Se entendió la teoría de la posesión inscrita? Todo súper claro. ¿Sí? ¿El resto? ¿Alguien más? Que le confirme, por favor. Si quieren repasar algún punto. Todo bien, gracias. ¿Sí? Vale. Ya. ¿Quieren ver el tema de la adquisición, conservación y pérdida? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les parece? Disculpa, Dime. es que me demoré en decirlo, pero no encontré el micrófono. ¿Podría explicar eso de la accesión de posesiones? Que entiendo más o menos qué es, pero aún así me genera confusión. Por favor. Ya, vale. La accesión de posesiones, mira, no me acuerdo bien. ¿Alguien se acuerda cuál era el artículo concreto en que la mencionan? Si no me equivoco. de la cuestión. ¿717? ¿717? No, creo que tiene que ver con la prescripción. El 2015. Es que hay uno que lo menciona de la parte de posesiones y uno en prescripción. Creo que el de prescripción El 2500. Vale. Ya, bueno. Acá está. Dice, si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor según lo dispuesto en el artículo 717. Es decir, aquí hay una remisión del artículo 717. Ya que dice, sea que suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios. Ya. La accesión de posesiones es una figura por la cual cuando alguien adquiere un inmueble, pero no con calidad de dueño, ¿cuál va a ser la forma en que va a poder adquirir el dominio? Si son poseedores. Por prescripción. Por prescripción. ¿Ok? Entonces, ahí opera la figura de la accesión de posesiones, porque si yo dijera que voy a adquirir solamente por prescripción y me entregaron, no sé, la cosa hace un año, voy a tener que esperar 4 años o 10 años, dependiendo de la calidad de poseedor que sea, para recién adquirir el dominio. Uh-huh. ¿Ok?
Entonces esto es una figura y que el artículo 717 lo menciona a propósito de la sucesión por causa de muerte. ¿Qué es lo que dice acá? Sea que se suceda a título universal, como heredero, o singular, es decir, como un legatario. El legado es cuando una persona, un causante, fallece y en el testamento dice que va a dejar no sé, a su sobrino tal casa o tal auto. Eso se llama legado, ¿ok? Y por eso se dice que se sucede a título singular, ¿ya? Dice, sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor, es decir, del heredero o el legatario, principia en él, es decir, parte en él. Cuando yo adquiero, porque acuérdense que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir, adquiero la posesión, si es que el causante no era dueño, parte en mí la posesión. De ahí tengo que contar los 5 años si es que soy un poseedor regular, ¿ya? Y dice, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya. Es decir, si el causante, no sé, mi padre, por ejemplo, tenía una casa, pero no fue dueño, porque quien le vendió no era dueño, pero resulta que la casa la tiene hace 25 años, yo puedo acceder a mí dicha posesión, y yo no voy a partir de cero, sino que puedo contarla desde hacia atrás. ¿Se entiende? Ya, vale. Y en ese caso, ahí el problema que puede ocurrir es que, no sé, puede que el antecesor, el causante, por ejemplo, en este caso mi padre, sea un poseedor irregular. Es decir, no tenía buena fe, por ejemplo. ¿Ya? Y en ese caso, voy a tener que adquirir por prescripción extraordinaria. ¿Se entiende? Esa es la lógica detrás de la accesión de posesiones. Ya, y solo se da en estos actos por causa de muerte. O sea, No. Ah, ya, vale. No, eso ocurre según el artículo 717. Y acá dice, si una cosa ha sido poseída sucesivamente en antecesión de interrupción por 2 o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor según lo dispuesto. Acá se ha entendido una interpretación laxa, en el sentido de que yo puedo contar la sucesión, la posesión de quien me vendió. ¿Lo vieron así con la profesora? Ah, vale. No sé. Ahora, si quien me vendió no era dueño, es una posesión irregular. Claro. ¿O no? Esa es la lógica detrás de la figura de la accesión de posesiones. ¿Se entiende? Pero no necesariamente en los casos de causa de muerte, estos actos por causa de muerte, pero esas son las reglas. Claro. Ya, vale. O sea, en verdad lo que dice el 717 es que se agrega con los vicios que haya tenido la posesión anterior. Exacto. Porque, sí. Les mando el Word, que me lo pusieron en el chat. Pero es que en verdad, la profesora se lo subió. No sé si lo vieron cuando estuvieron en la posición inscrita. ¿Sí? ¿Lo leyeron? Eso, está en el aula. Entonces igual pueden tenerlo. Yo les recomiendo que lo estudien con el código al lado. Gracias. Es como un consejo extra, no sé, fuera de la materia. Tratan de estudiar siempre con el código al lado. Porque en último término, cuando no se acuerden de algún concepto, porque hay muchos conceptos doctrinales, yo creo que ya lo han visto en esta altura de la carrera, siempre pueden recurrir a un concepto legal. Porque aunque esté mala la definición del legislador, es la ley. ¿Ok? Entonces ahí tienen un punto de partida. Entonces traten siempre de estudiar con el código cerca. ¿Ya? Una pregunta. Dime. En verdad estoy, una duda que he tenido todo el semestre y como que no, probablemente salga muy enredada la pregunta, por si acaso. Pero respecto al tema de la prueba diabólica, en la práctica, por ejemplo, si yo le compro a una persona que yo sé que es dueña, ¿Ya? yo lo sé, o sea, no sé, quizá un familiar, qué sé yo, y yo me hicieron la inscripción, etcétera, etcétera, yo también yo sé que yo también soy dueña, que yo adquirí el dominio. Para probar mi dominio, igual tengo que empezar a hacer la prueba diabólica, o sea,
y llegar a como analizar el tema de si mi tradente era dueño y si no sé, también la compró otro, también tendría que analizar el anterior y así. Tengo que hacerlo igual. Ah, ya. Sí, porque siempre hay que... o sea, tú cuando me dices que sabes que el vendedor es dueño, tú ya sabes que independiente de si eso no es dueño, al tiro voy a responder la pregunta. Si Toyo no es dueño, él siempre va a recurrir a la posición, a la prescripción. Entonces, siempre hay que recurrir a un modo originario. Y en este caso va a ser la prescripción. ¿Ok? Si transcurrido 10 años, por ejemplo, la persona, aunque no fuese dueña, era poseedora, si ya pasaron más de 10 años, eso tú vas a poder solicitar la prescripción adquisitiva. Porque se va a verificar los requisitos, ¿cachai? Entonces siempre hay que recurrir a la prescripción. Ah, ya, yo igual lo veía como que había que recurrir a la prescripción solamente cuando el tradente no era dueño, pero en realidad hay que hacer siempre ese ejercicio. Sí. Ya entiendo. Y por otro lado, en la práctica, para hacer esto del tema de la prueba diabólica, habría que ver el momento en que fue inscrita su inscripción y ver si han transcurrido 10 años desde ese momento, simplemente eso. Claro, hay que revisar la matriz de las inscripciones. Mira, creo que lo tengo acá. ¿Se ve? Sí. Ya, vale. Este es un caso de expropiación en que el Fisco de Chile expropió una casa, un lote, si no me equivoco, a una comunidad. Y acá se dice ya, segundo plano, acá está la individualización de la propiedad. Y dice, la inscripción anterior de la propiedad mayor cabida rola a nombre de tales comuneros, inscritos en el año 2006, y sigue. Ahí están todas las inscripciones. Y después salen hacia atrás, por ejemplo. Fuensalida Tejada Serafín, inscrito número 65 del año 1981. Entonces ahí te empiezan a aparecer todas las inscripciones. Entonces tú con esto lo que haces es revisar las escrituras. ¿Ustedes tienen el estudio de título? Sí. Ya. Entonces uno empieza a revisar acá todo esto y lo va contrastando con la respectiva escritura que va a estar en el archivero, hasta llegar al plazo de 10 años. Por ejemplo, esto fue en... si no me equivoco, fue el año pasado. 2019. ¿Es necesario que yo llegue hasta 1981? No. Voy a tener que llegar solamente 10 años hacia atrás. Porque se asume que, por ejemplo, en este caso, la comunidad, ¿dónde está el nombre de la comunidad? La comunidad agrícola la tenía desde el 2006. ¿Okay? Ya no hay nada más que hacer. Ya se entiende que con ellos se zanjó. Con ellos se zanjó. Ya entiendo. Gracias. Vale, de nada. Una pregunta, solo va a terminar lo de la accesión de posesiones. ¿Eso es voluntario? Porque dice puede o no, y en el 717 también dice como si quiere. Sí. Eso Sí. es a voluntad del que quiere alegar la prescripción. Claro. Porque tal vez no le conviene, pero porque el otro tiene un vicio, tal vez le conviene esperar su propia Claro. prescripción. Ya, pero es a voluntad de la persona que quiere alegar la prescripción. Sí, exactamente. Ya, perfecto. Vale, gracias. Acuérdense que en derecho civil rige el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Ok? Son muy pocas veces en que el legislador obliga a realizar algo dentro del Código Civil. Si no sería norma imperativa. O sea, perdón, prohibitiva. Perdón, imperativas. Ahí sí. ¿Vale? Tenía una pregunta. En la accesión si yo soy poseedora regular y el antecedor es poseedor irregular, si invoco la accesión, ahora tengo que cumplir el plazo de prescripción extraordinaria. Exactamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma se contamina la posesión regular que yo tenía al querer acceder a este beneficio de contar el tiempo de la persona anterior también, pero me traspasa su posesión
con los vicios que ella tenía. Entonces cambia mi calidad de poseedor si yo quiero ocupar la accesión de posesión de un poseedor que es irregular. ¿Se entendió? Si soy poseedor irregular y el antecesor es poseedor regular. En ese caso, no. Porque del tenor de la norma parecían que eran los vicios. Entonces, si yo ocupo la posesión anterior, voy a ocupar el tiempo. Pero yo, como poseedor, sigo estando de alguna forma como contaminado al no cumplir alguno de los requisitos de la posesión regular. ¿Se entiende? Ya. Dice, si le compré el inmueble a una inmobiliaria con relación a la prueba eólica. ¿A qué te refieres con una inmobiliaria? ¿Como a un edificio, un departamento recién hecho, algo así? Es que en ese caso se va a recurrir a un modo originario, que va a ser, en este caso tendría que ser la ocupación. ¿Por qué? La ocupación. ¿Por qué? Porque cuando la inmobiliaria compra un terreno, lo compra y luego crea un edificio. O sea, igual uno tiene que suponer que el terreno a quien lo compra era dueño. ¿Ya? Porque creo que es mucho más complejo y se rija por la ley urbanística, pero en principio tendría que, se podría recurrir a la accesión, en el sentido de que el departamento sigue la suerte de lo que sigue el terreno. ¿Se entiende? Pero igual creo que ahí hay una normativa especial. Entonces puede que se rija por normas distintas. ¿Sí? Ya, vale. ¿Quedó un poco más claro el tema de la...? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Es que en el apunte salía que la posesión es un hecho y por tal no se transmite ni se transfiere. Entonces, ¿cómo se condice con la accesión de posesión? Es un buen punto. Es un buen punto porque, como tú dijiste, es un hecho, pero está en la ley. Es una decisión legislativa. Por un tema en este caso se privilegia la seguridad jurídica ante la naturaleza de un hecho y en este caso aplica la accesión de posesiones, pero estoy completamente de acuerdo contigo que si la posesión es un hecho, ¿cómo yo lo voy a transmitir? ¿Sí? Ya, entonces me quedo con lo que dice la norma. Sí. Pero sigue siendo un hecho, o sea, hay que tenerlo presente. La posesión sigue siendo un hecho. Vale. Nunca entendí cómo se pedía la prescripción si como un incidente. Hay una acción. Ya. La prescripción adquisitiva, si no me equivoco, siempre funciona como una acción. O solo cuando alguien te demanda, o también puede ser tu amigo o alguna. Mira, por ejemplo, si a mí me demandan una acción reivindicatoria, por ejemplo, supongamos que a mí me entregaron una casa, compré una casa, pero nunca la inscribí. Supongamos que igual aquí hay posesión, porque hay una potestad de hecho. No tengo el corpus por la potestad de hecho y no por la inscripción. Y resulta que ya la tengo hace 25 años, pero nunca la inscribí. Y el vendedor falleció y los hijos demandan la reinstitución del inmueble porque está inscrito al nombre del causante y en ese caso forma parte del patrimonio del causante que ellos heredan. Entonces me demandan la acción reivindicatoria. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Puedo demandar reconvencionalmente la prescripción adquisitiva, no como excepción. ¿Ok? La excepción de prescripción es solamente la prescripción extintiva, que está relacionada con las obligaciones. O como decía David, yo puedo demandar
yo asumiendo la calidad de demandante, de actor, la prescripción adquisitiva de un determinado inmueble. ¿Se entiende? Existe la posibilidad. Claro, se recurre a tribunales y eso se denomina como una gestión voluntaria. Una gestión voluntaria en la cual solicito que se declare la prescripción adquisitiva de un inmueble. Es un procedimiento especial, igual creo que igual hay que notificar a los que supuestamente eran los dueños, pero al menos así funciona. ¿Se entendió, Amparo? Vale. Chicos, yo creo que son 7:45. No sé si quieren seguir con algún tema o creen que ya está bien, les quedó claro como lo que quería que entendieran el tema de la teoría de la posición inscrita. No sé si quieren ver también el tema de la adquisición de los inmuebles. ¿Lo entienden? ¿Aló? Sí, Amparo, dime. Y es que la profe en una prueba puso que esta afirmación era incorrecta. Mira, te lo voy a enviar. Vale. Pero no sé por qué es incorrecta. Porque no es la inscripción sino la escritura pública. La adquisición de la posesión de un bien inmueble se encuentra supeditada a la inscripción. La adquisición de la posesión de un bien inmueble se encuentra supeditada a la inscripción en el registro del conservador. ¿Ella les puso que estaba falso? Sí. Se encuentra supeditada a la inscripción. Es que a lo mejor ahí lo que habría que hacer una distinción es si el inmueble... Ya no. La adquisición de la posesión de un bien inmueble se encuentra supeditada a la inscripción en el registro conservador de bienes raíces. Eso es en el caso que se invoca un título traslaticio de dominio. Porque si yo no invoco un título traslaticio de dominio, no sería necesario la inscripción. Y además puede que el inmueble no esté sujeto al régimen de inscripción. ¿Se entiende? Sí, comprendo. Igual se fue como una pillería. Pero bueno, esa es la respuesta que a mí se me ocurriría señalar, que la adquisición de la posesión de un bien inmueble se encuentra supeditada a la inscripción en el registro conservador de bienes raíces. Yo le pondría coma siempre cuando se invoque un título traslaticio de dominio. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sobre una norma respecto a la tradición. ¿Cuál? Es la del 682, el inciso segundo, porque dice que si el tradente adquiere después el dominio, y tiene que ver cuando la persona que es tradente no es el verdadero dueño. Y el segundo inciso como que no lo entendí muy bien. Porque ¿cómo puede haber adquirido el dominio después de haber ya no tener la posesión de la cosa? A ver, si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él, o a su nombre, no se adquiere por medio de la tradición de los derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada. Pero si el tradente adquiere después del dominio, se entenderá haberse esto transferido desde el momento de la tradición. Ya. El mismo ejemplo. Valentina, ¿cierto? Sí. Ya, Valentina, imagínate que tú compras una casa por 50 millones de pesos, lo pagas, y resulta que quien te la vendió no era dueño. Pero resulta que tú tienes esa casa hace 15 años, por ejemplo. Pero eres poseedor, no dueño, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vale? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, se entiende. Sí. No era dueño. Entonces tú tienes la casa hace 15 años.
Pero resulta que ya te quieres jubilar, quieres vender la casa, aumentó de valor y yo te la quiero comprar. Ponte tú, te la quiero comprar a 100 millones de pesos. ¿Ok? Resulta que vamos a hacer la inscripción y te das cuenta que tú eres poseedora y no eres dueña. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, soy poseedora y no dueña. Y yo digo, ¿sabes qué? Sorry Valentina, pero yo estoy comprando la casa porque quiero ser dueño. ¿Ok? Te estoy pagando, no sé, 120 millones de pesos, yo quiero ser dueño. ¿Qué se te ocurre que harías tú para poder hacer eso? ¿Hace cuánto tenía la casa? 15 años. Podría alegar la prescripción. Ya. Entonces, si el tradente adquiere después el dominio, por ejemplo, celebramos el contrato, me entregaste la casa, hicimos la inscripción y a los 2 años se declaró la prescripción adquisitiva. Si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse transferido desde el momento de la tradición. Se produce un efecto retroactivo. Es decir, que gracias a esa sentencia que declara la prescripción adquisitiva, se entiende que yo me convertí en dueño desde el momento en que me hiciste la tradición. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, muchas gracias. Vale. Mira. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Alguna duda? No sé si les sirvió algo aclararle un poco el tema. Disculpa, Dime. he quedado con una duda que está como revisando de nuevo la materia para ver si es que me queda algo. Todavía no me quedaba muy bien claro, que ellos igual entre tarde la ayudantía, lo siento si es que lo vieron antes ya, el tema de la suspensión en el caso de la sociedad conyugal. La suspensión de que De la prescripción adquisitiva. La suspensión de la prescripción adquisitiva. ¿Te acuerdas en qué artículo está? Dígalo. Porque no lo había... Creo que lo hablábamos por el 2509. ¿Y había alguna relación con otro artículo? Estoy revisando el apunte. Hablaba personalmente de entre la herencia de yacente y la suspensión de la prescripción en el 2509 y el 2511. Vale. Puede suspenderse. En favor de la mujer cosa. ¿Te refieres a esta hipótesis, cierto? Sí, sí, esa misma. Ya. Acá dice que la prescripción ordinaria, es decir, la de 2 y 5 años, puede suspenderse. ¿Cuál es el efecto de la suspensión? Dentro de la prescripción. Valga la redundancia. Se suspenga o detenga el plazo mientras está No se dure. sigue contando, ¿cierto? ¿A quién le conviene que se suspenda la prescripción? Dice, se suspende la prescripción en favor de las siguientes personas. Los menores, los dementes, los sordomudos que no pueden darse a entender claramente, todos los que están bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría. A ellos se suspende la prescripción ordinaria. ¿Ok? Acá estamos en una hipótesis de personas que son titulares de bienes, pero que no tienen la libre disposición de ellos. ¿Por qué te lo digo? Los menores, los dementes, los sordos, los mudos, bajo tutela y curaduría, ¿qué tienen en común estas personas? Que son incapaces. ¿Ok? Y acá dice, la mujer casada en sociedad conyugal mientras dure esta. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto tiene que ver con familia. Existen 3 regímenes patrimoniales. La sociedad conyugal, la separación de bienes y la repartición de los gananciales. ¿Ok? Y lo que ocurre acá es que producto de la legislación
bastante retrógrada, la administración de los bienes la tiene el hombre. ¿Ok? Entonces, esta es una norma que busca proteger a la mujer casada en sociedad conyugal. ¿De qué? De que la prescripción ordinaria se pueda suspender en favor de ella. ¿Se entiende? Y ahí entonces caeríamos en la teoría de que como ella no adquiere por prescripción, entonces el marido no dispone de estos bienes que están ahí. Claro. El caso de la herencia yacente creo que me quedaba más o menos claro. Lo estaba revisando ahora. Como que todavía me costaba un poco eso. Era como algo que ahí me costaba un poco cuando lo vimos en la clase con la profesora. Vale. Claro, Disculpa. Sí. Una duda sobre esto mismo que me surgió mientras estudiaba. ¿En qué momento se entiende que, porque entiendo lo que es la suspensión y para quienes concurre, pero no entiendo en qué momento se suspende, porque la norma dice, no sé si esta o en otra dice como desde que inicia la causa hasta que termina la causal, ¿cierto? Sí. Pero hay causales acá que no van a terminar nunca, porque los dementes no siempre se va a entender suspendida para ellos, para todos, es solo si intentan accionar en un tribunal. Esa es mi duda. Ya. La suspensión no puede ser eterna. Siempre el tope son 10 años. Para todo. Para todo. Siempre la suspensión, lo máximo que puede llegar es 10 años. ¿Ok? Entonces, si transcurrieron 10 años, esta situación no cambia, o como dice acá, la mujer casada en sociedad conyugal no se separa, como yo lo veo, seguiría corriendo la prescripción ordinaria, por un tema de seguridad jurídica. Porque si fuese así, habría una cantidad de bienes que quedarían como fuera del tráfico jurídico, por el hecho de que no pueda operar la prescripción ordinaria como modo de adquirir. Y se entiende que se suspende desde, o sea, por ejemplo, si una persona es dueña, no poseedora, y tiene un hijo, se va a suspender desde ese entonces porque tendría un hijo menor de edad. ¿Cachai? Eso es lo que me genera duda. ¿En qué momento se dice, no, yo que quería adquirir por prescripción, estoy poseyendo, pero ahora se me suspendió porque hay algunas de estas personas que tienen a su favor la suspensión? No sé si se entiende mi duda. Sí. Mira, déjame volver a leer el tren de la norma. En ese caso se sabe la causa de la suspensión, de cuánto es posible incurrir ella si alguna voz. Se supone la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes. Los menores, los menores. En ese caso yo creo que debería suspenderse desde el momento en que la persona empieza a exigir la prescripción ordinaria. No sabría responderte con certeza, siendo muy sincero, para no especular y darte una respuesta incorrecta. ¿Ya? O sea, yo igual creo que es como si intentan accionar, pero no sé. Claro, en contra de estas personas. Claro, o sea, si alguien quiere demandar la prescripción contra uno de ellos, se entendería suspendida, pero aún así me queda una duda. Pero ya, vale, gracias, no te preocupes. Vale. Sorry. No, tranquilo. Francisco, Dime. era una duda así de la herencia yacente que la estaba leyendo de nuevo. Que era, se veía en el caso en el que la herencia no ha sido aceptada. Eso se entiende que se veía de parte de uno de las personas que pueden heredar y no de todos, ¿correcto? No, la herencia yacente. Mira, hay 3 pasos dentro de la sucesión por causa de muerte. En primer lugar está la muerte del causante, y se le llama la apertura de la sucesión. Después viene la aceptación y la delación. Sí. La apertura y la aceptación suelen coincidir en el momento. ¿Ok? Pero, perdón, es apertura, delación y aceptación. La delación es el llamado que hace la ley a que los sucesores se pronuncien respecto a si quieren aceptar o no la herencia. Porque en Chile suceder a una persona no es obligatorio.
en cuanto a la herencia. ¿Ok? Yo puedo repudiarla, que es lo que se llama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es perfectamente posible que ninguno de los herederos la acepte o transcurrido un plazo, no recuerdo bien cuál es el plazo exacto, me pillaste, no se pronuncien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una herencia yacente, es decir, una masa hereditaria que no ha sido reclamada por nadie. Esa es la hipótesis de la herencia yacente. Ya, perfecto. Y el curador de bienes solo... ¿Cómo funciona entonces ahí la figura del curador? Que ahí es donde me perdía también un poco con el tema de la herencia yacente. Porque creía que era el caso en el cual una de las personas la rechazara y ésta no pudiera adquirir por prescripción adquisitiva si la había rechazado. No. En el caso del curador de bienes es una figura como... se supone que cuando está la herencia yacente se le asigna a una tercera persona la administración de estos bienes. ¿Ok? Entonces, los herederos pueden pronunciarse respecto a si la van a aceptar o no. Eso está ligado a la curaduría respecto a la herencia yacente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Es que el problema es que estas hipótesis son demasiado específicas, entonces necesitas como comprender la globalidad. Según yo, quédate con los casos, ¿no? La profe no creo que les pregunte a cabalidad en qué consiste la figura y cuál es el fundamento. A lo mejor el fundamento deberían saber es la protección de determinadas personas. ¿Ok? Pero ya como el fundamento particular de cada una creo que es algo demasiado específico. ¿Sí? Vale, Martín. No sé si tienen alguna otra pregunta más. ¿No? Sí, yo tengo unas disculpas. Hay una regla especial respecto a la adquisición, conservación y pérdida de la posesión, que es estándar. ¿De qué? Vale. Dime. La certeza de quiénes eran los que no pueden administrar libremente lo suyo, sino los incapaces en general. No, los que tienen incapacidad general. Los que no pueden administrar libremente lo suyo son los incapaces relativos. Los relativos. Sí. Ah, ok. No necesitan la autorización de nadie para adquirir las cosas muebles. Claro, porque si estamos pensando en los incapaces, por ejemplo, absolutos, ellos no tienen voluntad y ellos actúan completamente representados para todo. ¿Se entiende? Entonces acá la norma está pensando en los incapaces relativos, en el menor adulto y en el disipador declarado por interdicto. Dice que no necesita la autorización de nadie para adquirir cosas muebles con tal que concurran en ellos la voluntad y la aprehensión material legal. Acá está también expresado, con tal que concurran en ellos la voluntad. Los incapaces absolutos, ¿tienen voluntad? En términos prácticos sí tienen voluntad, ¿ya? Pero jurídicamente, ¿se considera que tienen voluntad? No. No, civil 1. ¿Ok? Entonces acá también lo vuelve a reiterar la norma, con tal que concurran en ellos la voluntad y la aprehensión material o legal. Pero no pueden ejercer los derechos de poseedores sino con la autorización. Esto está ligado con la capacidad de ejercicio, que en este caso necesitan de la autorización para realizar actos de poseedores. ¿Ok? ¿Entendió, Amparo? Sí, la última. Esta sí es la última. No, tranquilo. No entendí muy bien la explicación de la teoría de la inscripción de ficción y la teoría de la inscripción garantía, que tiene que ver con la posesión de las cosas muebles. Teoría de la posesión, inscripción, ficción. Sí, teoría de la inscripción ficción y teoría de la inscripción garantía, que se basan en el mismo 730. Ya, a ver. Sorry, pero ahí me pillaste en esa...
¿Qué fue lo que le mencionó la profe aquí? Es que no, por eso como que no entendí muy bien, porque también metió algo como lo de las inscripciones de papel, pero no recuerdo en cuál de las dos teorías las hablaba. Y yo creo que la inscripción ficción es precisamente la que no no tiene un correlato directo con la potestad de hecho sobre la cosa. De forma contraria, la teoría de la posición garantía, en ese caso sí, la inscripción sí representa la potestad de hecho que se tiene sobre la cosa. Esa es como la diferencia básica. Por ejemplo, para algunas se llama inscripción de ficción. Que, claro, decimos que tiene el corpus, pero realmente no tiene una potestad de hecho, no ejerce actos materiales sobre la cosa. Esa es la base de las dos. Y ahora tú me dices que está relacionado con la adquisición. No, aquí lo encontré. Era con la hipótesis de a quién debe preferirse en cuanto a la posesión de quien inscribió o no inscribió la misma. Ya. Nos estamos hablando de un bien inmueble que no estaba inscrito y alguien lo inscribió. Espérate. Está en el artículo 730, es lo que aparece acá. Sí, es la de la inscripción de un título traslaticio que no emana del poseedor. Claro. Que no emana del poseedor. ¿A quién debe preferirse? La respuesta de ambas teorías. Ya, y ahí la profe creo que les dijo que, bueno, la respuesta como de sistema sería que hay que preferir al poseedor inscrito por la función que cumple la inscripción en el sistema chileno, ¿cierto? En principio. Sí. Pero ahí entra lo que les dije, el artículo 925, que de alguna forma no se puede preferir a alguien que la inscribió, por ejemplo, recién y no ejerce una potestad de hecho sobre la cosa. Y en ese caso, el verdadero, por ejemplo, dueño, que en este caso sería como poseedor, pongámosle dueño poseedor no inscrito, va a tener que probar, por lo menos va a tener que probar la posesión, pero no la puede probar por la inscripción. Va a tener que probarla por el artículo 925, que tenía que ver con probar por los medios materiales que está ejerciendo actos de disposición sobre el inmueble. ¿Ok? Porque si bien la inscripción tiene un rol fundamental, no puede desconocerse que existen casos en que la inscripción es solamente una inscripción y no hay corpus, no hay ese poder de hecho sobre la cosa. ¿Ok? Y ahí opera todo el tema también de la acción reivindicatoria ficta que estudiaron, de si se le puede o no reconocer a quien no se le inscribió el inmueble una acción reivindicatoria o no. ¿Sí? ¿Se entendió algo? ¿Ah? Sí, la entendí, gracias. Vale. No sé si alguien tiene una pregunta más, yo creo que valemos al... Yo tengo una, perdón. Son cortitas, son solo ejemplos. Vale. En el contexto de la disposición material, el dueño estaba facultado para transformar la cosa, y ahí la profe decía que eso implicaba alterar su naturaleza jurídica. Sí. ¿Podrías darme ejemplos de eso? Ejemplos concretos. ¿Disposición material? Claro, que no entiendo a qué se refieren con transformar la naturaleza jurídica de la cosa, no sé. Pensaba, si tiene una casa y la destruye para hacer una cancha de fútbol. ¿Algo así? Sí. ¿Y qué otro ejemplo, además de algo tan radical, podría ser? No sé, podría ser que... A ver.
Una disposición material que transforme la naturaleza, que transforme la naturaleza significa que para el fin al que sirve sea distinto. Ah, O sea, ya. por ejemplo, un auto que, no sé, lo destruye, me cuesta muy burdo, pero destruye un auto, ¿cachai? Y me quedo como con la parte de los asientos y lo transformo en un sillón, así como super cool, con la parte del auto y lo pongo afuera en el patio, por ejemplo. Ah, ya, esa es la naturaleza jurídica, digamos, Vale. destino. El auto está hecho, la naturaleza del auto es para moverse y desplazarse. Y yo con actos de disposición material lo destruyo, lo corto y lo convierto en otra cosa, en un sillón, por ejemplo. Ya entiendo, ahora sí entiendo. Bueno. Y por otro lado, lo último, en el contexto de la comunidad, los comuneros requieren de la autorización de los otros para realizar actos de innovaciones. ¿Podrías darme ejemplos de actos de innovación? Porque lo confundo con los actos de conservación. Mi innovación es que, por ejemplo, la casa tiene 2 pisos y yo le quiero poner un tercer piso. Por ejemplo. Ya, y los de conservación son no le agregan nada nuevo, como que la No tiene su valor. conservan, no. Claro, buscan mantener su valor. Ya, entiendo. ¿Y innovación sería solamente como que la mejore o podría como desvalorizarla también? Uy, esa es una buena pregunta. O sea, si tenía 2 pisos y quiero que sea 1. Yo igual creo que quería innovar por el sentido natural y obvio de la palabra, porque me está definido. Es como cambiar de alguna forma la casa de independencia, sí, y se pueda aumentar o disminuir el valor. ¿Se podría entonces conectar con cambiar su naturaleza jurídica en algún sentido? Sí, pero tendría que ser como muy laxo, así como que yo diga que eso va a transformar completamente la naturaleza de la casa en la naturaleza como de habitación que tiene, habitación y uso. Ya entiendo. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Yo tengo la última pregunta. Lo que pasa es que la suspensión de la prescripción respecto de los dementes, porque la definición dice que dura hasta la causa que la autoriza, la suspensión. Entonces yo me preguntaba, tú dijiste que es máximo 10 años, pero en el caso del demente me preguntaba si la suspensión podía durar hasta que se le otorgara un representante legal o hasta que muere. Mira, yo creo que exigirlo como hasta la muerte es demasiado. Sin perjuicio de que igual hay que tutelar sus derechos, yo creo que igual debería ser hasta que tenga un curador o un representante, pero no es una respuesta que yo te pueda decir que saque de una norma expresa. ¿Sí? Porque acá siempre hay que tutelar 2 principios súper importantes que tienen que ver la protección con aquellas personas que son incapaces o se encuentran en una disminución como en una situación asimétrica respecto al resto, pero también por un tema de seguridad jurídica que es transversal a cualquier rama del derecho. La prescripción juega un rol súper importante, entonces hay que saber conciliar esos dos como valores, por llamarlo de alguna forma, y ahí es, por ejemplo, que se señala que en materia de nulidad se suspende el plazo de prescripción de la acción de nulidad mientras dure el periodo de transición entre el menor a transformarte en una persona capaz, pero siempre como límite los 10 años. Por ejemplo, ahí tiene una manifestación de lo que te digo, de que al final los 10 años siempre son como el criterio último. Ya, gracias. Vale. ¿Alguien más o ya los libero? No, te liberamos. Ahora sí. No, oigan, pero ¿cómo llegan al examen? Yo no puedo revisar cómo estuvieron las notas, pero llegan bien, necesitan mucha nota. ¿No? Todo muy difícil. Yo creo que quizás no están no quiero creer que no están malas las notas, pero yo creo que ojalá que no siga la tendencia de los exámenes que hemos tenido, porque al menos he visto que a harta gente le está yendo no muy bien en los exámenes de este periodo.
¿Y quién ha hecho exámenes así como rajones? Guerrero en económico, por ejemplo, se fue un poco el chancho. Qué lata. Guerreros presenciales como muy nada. Nada más cambiaron la ponderación, sí, pues cambiaron la ponderación. Penal. Les encargo Penal 2, ¿no? Sí, ahí nos rajaron. Penal 2 es complicado. Pucha, nada, en verdad, mandarle ánimo nomás con este semestre. Yo sé que es complicado estar estudiando, sobre todo online. Es como demasiado raro, a lo mejor no le acostumbra, distinto el espacio que se da, pero espero que traten de alguna forma aprender. Yo creo que esto ya va a ser pasajero y espero que el próximo semestre lo tengan sí o sí online, o sea, perdón, online, presencial. Pero ánimo, o sea, igual, independiente si el día de mañana, yo no sé si me vayan a cambiar de ayudantía o si hago la profesora Mejía, pueden escribirme en los que les puedo ayudar, en civil, en administrativo, que son como las dos áreas en las que me manejo. Pero nada, mandarle mucho ánimo y yo igual he escuchado las clases, porque he escuchado las clases de la profe para ver cómo repasar algunas cosas y igual me doy cuenta que por lo menos participan y que siguen la lógica de la profe. Y creo que si siguen su ritmo van a tener una muy buena base. Una muy buena base, aprendiendo Civil 1, Civil 2 y Civil 3. El resto de los civiles, déjenme decirles que se lo hacen muy muy fácil. Así que eso. No sé si quieren decir algo más. Espero que les vaya muy bien en la prueba, en el examen. Y eso. Muchas gracias. Te pasaste, cuídate. De nada. Chao, gracias por el tiempo y la paciencia. De nada. Bueno.